Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que suceden en los lugares donde la vida y la muerte se encuentran tan cerca que a veces sus fronteras se confunden. Los hospitales son esos lugares. Ahí donde el sufrimiento se mezcla con la esperanza, donde algunos se salvan y otros no logran ver un nuevo amanecer. Y es justamente en esos pasillos fríos e iluminados con luces que nunca se apagan, donde las historias más extrañas cobran vida. Esta es una de esas historias. Una historia que le sucedió a un hombre común y corriente. Un enfermero que jamás creyó en nada de esto, hasta que lo vivió en carne propia. Luis era un enfermero joven, de apenas 28 años, originario de San Luis Potosí. Había estudiado su carrera con mucho esfuerzo, trabajando de día y yendo a clases por las noches. Era un hombre sencillo, de esos que prefieren pasar desapercibidos, que hacen bien su trabajo sin buscar reconocimiento. Nunca había sido de los que creen en fantasmas o aparecidos. Para él todo tenía una explicación lógica. La muerte era simplemente el final, nada más. No había nada después. Eso pensaba hasta aquella noche de octubre. Ese mes, Luis había conseguido trabajo en el turno nocturno de lo que antes era el antiguo Hospital Miguel Otero, ubicado en la calzada de Guadalupe. Ahora el edificio funcionaba como clínica del Seguro Social, pero conservaba esa arquitectura vieja, esos pasillos largos y oscuros que parecían no tener fin. Las paredes todavía guardaban la pintura descascarada de décadas atrás, y aunque habían hecho remodelaciones, algo en ese lugar siempre se sentía diferente, pesado, como si el edificio mismo cargara con el peso de todo lo que había visto. El turno de Luis comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Las primeras semanas fueron tranquilas. Checaba a los pacientes, administraba medicamentos, llenaba reportes. Lo normal. Pero había algo que le llamaba la atención. Los pacientes más graves, esos que estaban en las habitaciones del segundo piso, a veces mencionaban cosas extrañas. Hablaban de una enfermera que los visitaba por las noches. Una mujer muy amable, decían, siempre con su uniforme impecable, blanco como la nieve, sin una sola arruga. Les tomaba la presión, les acomodaba las almohadas, les decía que todo estaría bien. Al principio Luis pensó que se referían a alguna de sus compañeras del turno. Pero cuando preguntaba, ninguna enfermera había entrado a esas habitaciones. Las enfermeras de su turno eran solo 3, y las conocía a todas. Una era María, una señora mayor de 50 años. Otra era Rocío, una chica de su edad. Y la tercera era Estela, que tenía el cabello teñido de rojo y siempre usaba aretes grandes. Ninguna coincidía con la descripción que daban los pacientes. La enfermera misteriosa, según contaban, era joven. Tendría unos 30 años. Su cabello era oscuro, recogido en un chongo perfecto. Y lo que más resaltaban todos era su uniforme. Decían que brillaba de lo limpio que estaba, que parecía recién planchado como si acabara de ponérselo. Algunos pacientes incluso juraban que podían oler el almidón de su ropa cuando pasaba cerca. Luis no le dio mucha importancia. Sabía que los enfermos graves a veces alucinaban por los medicamentos. Veían cosas que no existían. Escuchaban voces. Era normal en su profesión. Así que seguía con su trabajo, sin pensar más en el asunto. Hasta que una noche de mediados de octubre, algo cambió. Era una madrugada especialmente fría. Eran las 3:20 de la mañana. Luis estaba en el puesto de enfermería del segundo piso, terminando de llenar unos papeles. El pasillo estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de las lámparas fluorescentes y de vez en cuando algún quejido lejano de algún paciente. De pronto, escuchó pasos. Pasos suaves pero claros, como de zapatos con suela de goma sobre el piso de mosaico.
Levantó la vista y lo que vio lo dejó helado. Una mujer caminaba por el pasillo. Venía desde el fondo donde estaban las escaleras. Vestía un uniforme blanco de enfermera, pero no era el uniforme moderno que usaban en la clínica. Era un uniforme antiguo, de esos que se usaban hace muchos años. Falda hasta las rodillas, blusa con cuello alzado, cofia blanca sobre el cabello recogido. Y era cierto lo que decían los pacientes. Su uniforme estaba impecablemente planchado. Brillaba bajo las luces del pasillo. No tenía ni una sola arruga, ni una mancha. Parecía que acababa de salir de la tintorería. Luis parpadeó varias veces pensando que estaba viendo mal. Tal vez era una enfermera nueva que él no conocía. Tal vez alguien del turno matutino que había llegado temprano. Pero algo en su interior le decía que no. Algo no estaba bien. La mujer caminaba con pasos lentos y precisos. No miraba a los lados. No llevaba ninguna carpeta ni material médico. Solo caminaba. Y mientras se acercaba, Luis sintió que la temperatura bajaba. El aire se volvió más frío. Un frío que no era normal. Un frío que se metía hasta los huesos. Quiso levantarse, decirle algo, preguntarle quién era, pero su cuerpo no respondía. Se había quedado paralizado en su silla. Solo podía mirarla. La mujer pasó justo frente al puesto de enfermería. Luis pudo verla claramente. Era joven, de rasgos suaves. Su piel era pálida, casi transparente. Y sus ojos eran lo más perturbador. No tenían brillo. Parecían vacíos, como si miraran algo que nadie más podía ver. La mujer no lo volteó a ver. Ni siquiera pareció notar su presencia. Siguió caminando hasta llegar a la habitación 212, la del fondo del pasillo. Abrió la puerta sin tocar, entró y cerró la puerta tras de sí. Luis se quedó ahí sentado, respirando agitadamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverse. Cuando por fin recuperó el control de su cuerpo, se levantó despacio. Sus piernas temblaban. Miró hacia el pasillo. Todo estaba en silencio. Las luces seguían zumbando. El pasillo seguía vacío. Tomó aire y empezó a caminar hacia la habitación 212. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme. Una parte de él quería salir corriendo en dirección contraria. Pero otra parte, la parte racional, la que no creía en nada de esto, lo obligaba a seguir adelante. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Puso la mano en la manija fría del metal. Respiró hondo y abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. La habitación estaba oscura, iluminada apenas por la luz del pasillo que entraba por la puerta. Dentro había un paciente, un hombre mayor que había sido internado esa tarde por problemas respiratorios. Luis entró despacio y encendió la pequeña lámpara que había junto a la cama. El paciente dormía profundamente. Respiraba con calma. Parecía estar bien. Luis revisó los monitores. Todo estaba en orden. No había nadie más en la habitación. La mujer del uniforme blanco no estaba ahí. Luis revisó el baño pequeño que había en la habitación. Vacío. Miró debajo de la cama. Nada. No había ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. La mujer simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Luis salió de la habitación sintiéndose confundido y asustado. Regresó al puesto de enfermería y se sentó. Tenía las manos frías y sudorosas. Intentó calmarse, decirse a sí mismo que había sido su imaginación, que estaba cansado, que tal vez se había quedado dormido unos segundos y lo había soñado, pero sabía que eso no era cierto. Había estado completamente despierto. Había visto a esa mujer tan claramente como veía ahora las paredes del pasillo. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero Luis no pudo concentrarse. Cada sombra, cada sonido, lo ponía nervioso. Cuando por fin llegaron las 6 de la mañana y terminó su turno, salió de ahí lo más rápido que pudo. Llegó a su pequeño departamento en el centro de la ciudad, se quitó el uniforme y se metió a bañar. El agua caliente no logró quitarle esa sensación de frío que todavía llevaba dentro. Esa mañana no pudo dormir. Se quedó acostado en su cama mirando el techo.
dándole vueltas una y otra vez a lo que había visto. Pensó en renunciar, en buscar trabajo en otro hospital, pero necesitaba el dinero. No podía darse el lujo de dejar el trabajo así como así. Además, una parte de él quería saber más. Quería entender qué había pasado. A la mañana siguiente, Luis llegó temprano a la clínica. Quería hablar con alguien que llevara tiempo trabajando ahí. Encontró a don Ramiro, el encargado de mantenimiento, un señor de casi 60 años que había trabajado en ese edificio desde que era joven. Don Ramiro estaba en el sótano revisando unas tuberías. Luis bajó y lo encontró ahí, con su overol azul y una linterna en la mano. Le preguntó si alguna vez había escuchado historias extrañas sobre el hospital. Don Ramiro lo miró con una expresión seria. Dejó la linterna sobre una mesa y se quitó la gorra. Le dijo que sí, que ese lugar tenía fama desde hacía muchos años, que la gente hablaba de una enfermera que se aparecía por las noches. Le contó que la historia venía desde los años 50, cuando el edificio todavía era el Hospital Miguel Otero. Decían que había una enfermera muy dedicada que trabajaba ahí. Una mujer joven que amaba su profesión más que nada en el mundo. Cuidaba a sus pacientes con una devoción que impresionaba a todos. Pero un día, según contaban, esa enfermera se enamoró de un doctor del hospital. Un hombre que al principio le correspondió, pero que después la abandonó por otra mujer. La enfermera no pudo soportarlo. El dolor fue tan grande que enfermó. Dejó de comer, dejó de dormir, pero nunca dejó de trabajar. Seguía yendo cada día cumpliendo con sus turnos, atendiendo a sus pacientes con el mismo cariño de siempre, aunque por dentro se estaba consumiendo. Hasta que una noche, mientras hacía su ronda en el segundo piso, simplemente cayó al suelo. Su corazón no resistió más. Se fue ahí mismo, en el pasillo, con su uniforme blanco puesto, en medio de su turno. Don Ramiro le dijo a Luis que desde entonces, muchos trabajadores y pacientes habían visto a esa enfermera. Siempre aparecía en el turno de la noche, siempre con su uniforme impecable, siempre caminando por los pasillos del segundo piso. Algunos decían que seguía cumpliendo con su deber, que no podía descansar porque su alma estaba atada a ese lugar, al trabajo que tanto amaba y que nunca pudo dejar ir. Luis escuchó todo esto con un nudo en el estómago. Quería no creerlo. Quería pensar que don Ramiro solo le estaba contando una historia para asustarlo. Pero no podía negar lo que había visto con sus propios ojos la noche anterior. Esa mujer del uniforme blanco era real, o al menos tan real como cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Esa noche, Luis llegó a su turno con miedo. Un miedo diferente al que había sentido antes. Ahora sabía que lo que había visto no era producto de su imaginación. Había una presencia en ese hospital, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, pero que tampoco se había ido del todo. Durante las primeras horas del turno todo estuvo tranquilo. Luis hacía su trabajo de forma mecánica, mirando constantemente hacia los pasillos, esperando verla de nuevo. Cerca de las 2 de la mañana, sonó el timbre de la habitación 215. Un paciente llamaba. Luis caminó por el pasillo con el corazón acelerado. Entró a la habitación. Era un hombre joven, de unos 35 años, que había sido operado de urgencia esa tarde por una apendicitis. El hombre estaba despierto, sudando, con los ojos muy abiertos. Le dijo a Luis que había alguien más en la habitación hacía unos momentos, una enfermera. Le había revisado el suero y le había dicho que todo iba a estar bien. Pero cuando él preguntó quién era, ella solo sonrió y se fue. Luis sintió que se le erizaba la piel. Le preguntó cómo era esa enfermera. El hombre describió exactamente lo mismo que Luis había visto. El uniforme blanco, impecable, sin arrugas. El cabello oscuro recogido, la piel pálida y los ojos. Esos ojos vacíos que miraban pero no veían realmente. Luis intentó calmarlo diciéndole que seguramente había sido una de las enfermeras del turno, pero el hombre insistió. Dijo que esa mujer era diferente, que había algo extraño en ella, que cuando se acercó, sintió mucho frío. Un frío que no se iba ni con las cobijas. Luis salió de la habitación y regresó al puesto de enfermería. Ahora estaba completamente seguro.
La planchada, así la llamaba la gente, así le decían por su uniforme siempre perfectamente planchado. Era real, estaba ahí, en ese hospital, caminando por los mismos pasillos que él caminaba, entrando a las mismas habitaciones donde él trabajaba. Y eso lo aterraba de una manera que nunca había sentido. Las noches siguientes fueron peores. Luis empezó a verla con más frecuencia. A veces solo era una sombra al final del pasillo. Otras veces la veía entrando o saliendo de las habitaciones, siempre en silencio, siempre con ese uniforme blanco brillante, siempre con esa mirada vacía. Los pacientes también seguían mencionándola. Algunos decían que les había ayudado, que les había acomodado las almohadas cuando no podían dormir, que les había puesto una mano fría en la frente cuando tenían fiebre. Pero otros, los más graves, decían algo diferente. Decían que cuando ella aparecía, sabían que su tiempo se estaba acabando. Luis empezó a notar un patrón. Los pacientes que veían a la planchada y que hablaban de ella con miedo, esos pacientes empeoraban, en cuestión de días. Algunos no lograban salir del hospital. Luis intentó convencerse de que era coincidencia, que esos pacientes ya estaban graves antes de verla, pero cada vez le costaba más creerlo, especialmente después de lo que pasó con la señora Méndez. La señora Méndez era una paciente mayor, de 68 años, que estaba en la habitación 208. Había entrado por problemas del corazón. Estaba estable. Los doctores decían que en unos días podría irse a su casa. Luis la había atendido varias veces. Era una señora amable, que siempre le agradecía con una sonrisa. Una noche, cerca de las 4 de la mañana, Luis entró a su habitación para revisar sus signos vitales. La señora estaba despierta, mirando hacia la puerta con expresión de miedo. Le preguntó qué le pasaba. La señora le dijo con voz temblorosa que había visto a una enfermera parada junto a su cama, que la había estado mirando durante varios minutos sin decir nada, que su uniforme era tan blanco que casi brillaba en la oscuridad, y que cuando ella trató de hablarle, la enfermera simplemente negó con la cabeza como diciendo que no, y se fue. Luis sintió un escalofrío. Le dijo a la señora que se tranquilizara, que seguramente había sido una de sus compañeras checando que todo estuviera bien. Pero la señora no dejaba de temblar. Decía que esa mujer no era normal, que sus ojos no tenían vida. 2 días después, la señora Méndez empeoró repentinamente. Su corazón empezó a fallar. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, no pudieron hacer nada. Se fue en la madrugada, en esa misma habitación 208. Luis estaba de turno esa noche. Cuando entró a la habitación después de que todo terminó, sintió esa misma presencia, ese mismo frío. Aunque no podía verla, sabía que la planchada estaba ahí. Había venido por la señora Méndez y se la había llevado. Desde esa noche, algo cambió en Luis. Ya no era el mismo. El miedo se había convertido en algo constante, algo que lo acompañaba todo el tiempo, incluso cuando no estaba en el hospital. No podía dormir bien, tenía pesadillas. Soñaba con pasillos largos y oscuros, con esa mujer del uniforme blanco caminando hacia él. Y lo peor de todo era que sabía que no podía escapar. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba el dinero. No tenía otra opción más que seguir yendo cada noche a ese lugar, sabiendo lo que le esperaba. Una noche de finales de octubre, algo terrible sucedió. Luis estaba haciendo su ronda de las 3 de la mañana. Iba caminando por el pasillo del segundo piso cuando la vio de nuevo. Esta vez estaba parada en medio del corredor, mirándolo directamente. No se movía, solo lo miraba con esos ojos vacíos. Luis se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. La mujer empezó a caminar hacia él, despacio, paso a paso. Sus zapatos no hacían ruido sobre el piso. El aire se volvió helado. Luis podía ver su propio aliento condensándose frente a su rostro. La planchada se acercó más y más. Luis podía ver cada detalle de su rostro, la palidez de su piel, las ojeras oscuras bajo sus ojos, la expresión de tristeza infinita que llevaba en el rostro. Cuando estuvo a menos de 1 metro de distancia, ella levantó una mano.
una mano fría y blanca como el mármol. Luis quiso gritar, pero no pudo. No salió ningún sonido de su garganta. La mano de ella se acercó a su pecho. No lo tocó físicamente, pero Luis sintió algo. Sintió como si dedos helados atravesaran su ropa, su piel, sus costillas, y tocaran directamente su corazón. El dolor fue insoportable, un dolor frío que se expandió por todo su cuerpo, y entonces la mujer habló. Su voz era apenas un susurro, pero Luis la escuchó claramente dentro de su cabeza. Le dijo que ella nunca había querido quedarse ahí, que había intentado irse muchas veces, pero que el dolor que llevaba dentro no la dejaba partir, que estaba condenada a caminar por esos pasillos por toda la eternidad, viendo partir a otros mientras ella se quedaba. Y ahora, le dijo, ya no estaba sola. Ahora él también la había visto. Ahora él también sabía. Y eso significaba que una parte de él se quedaría atado a ese lugar, igual que ella. La mujer bajó la mano y dio un paso atrás. Luis cayó de rodillas, jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando levantó la vista, ella ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Solo quedaba ese frío terrible que parecía no tener fin. Luis terminó su turno esa noche de alguna manera. Llegó a su casa y se encerró. No durmió, no comió. Solo se quedó ahí, sentado en su sala, mirando la pared, reviviendo una y otra vez lo que había pasado. Al día siguiente llamó al hospital y dijo que estaba enfermo. No podía regresar, no esa noche, tal vez nunca. Pero 2 días después, cuando se vio al espejo, notó algo que lo llenó de horror. Tenía una marca en el pecho, justo donde la mujer lo había tocado. Una marca pequeña, circular, de color oscuro. Y estaba fría, siempre fría. Sin importar cuántas cobijas se pusiera encima, sin importar cuánto calor hubiera afuera, esa parte de su pecho siempre estaba helada. Luis intentó buscar ayuda. Fue con doctores, pero le dijeron que no encontraban nada malo. La marca era superficial, decían. Tal vez una reacción alérgica. Le recetaron cremas. Nada funcionó. Fue con un sacerdote, pero el sacerdote solo lo miró con lástima y le dijo que rezara, que algunas cosas estaban más allá de lo que la iglesia podía hacer. Luis supo entonces que no había salvación para él, que lo que le había pasado esa noche lo había marcado de una forma que no se podía borrar. Intentó conseguir trabajo en otro hospital, en otra ciudad incluso. Pero algo extraño empezó a pasar. Donde quiera que trabajara, en cualquier hospital de San Luis Potosí, tarde o temprano la veía. Siempre de lejos, al final de un pasillo, entrando a una habitación, mirándolo desde las escaleras. La planchada lo había marcado, y ahora, no importaba a dónde fuera, ella lo seguiría, porque él la había visto, porque había sentido su toque, porque ahora llevaba una parte de esa maldición dentro de él. Con el tiempo, Luis dejó de huir, dejó de intentar escapar, aceptó que su vida nunca volvería a ser la misma. Regresó a trabajar en la clínica del Seguro Social, en el edificio de la Calzada de Guadalupe. Cada noche hacía su turno caminando por esos pasillos que ahora conocía tan bien, y cada noche la veía, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre ahí, recordándole que ella nunca se había ido, que nunca se iría, y que él tampoco podría irse realmente. No del todo. Los otros trabajadores empezaron a notar el cambio en Luis. Ya no hablaba mucho. Sus ojos tenían una expresión distante. Parecía estar siempre cansado, como si no durmiera hace meses. Algunos decían que se estaba volviendo como los demás que habían visto a la planchada, que se estaba convirtiendo en una sombra de lo que había sido, y tenían razón. Luis ahora entendía algo que antes no podía comprender. Entendía por qué la enfermera no podía irse, por qué seguía ahí, noche tras noche, década tras década, porque el dolor que llevaba dentro era más fuerte que la muerte misma, y ese mismo dolor, esa misma desesperanza, ahora vivía en él. La marca en su pecho se lo recordaba cada día, cada vez que respiraba, cada vez que su corazón latía.
Hay noches en las que Luis camina por los pasillos del segundo piso y siente que la diferencia entre él y ella es cada vez más pequeña, que tal vez, algún día, él también se quedará atrapado ahí para siempre, caminando por esos corredores vacíos, con un uniforme que nunca se ensucia, buscando algo que perdió hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerda qué era. Y cuando los pacientes lo ven pasar en la oscuridad de la madrugada, algunos dicen que hay algo extraño en él, que sus pasos no hacen ruido, que sus ojos miran pero no ven, que hay un frío que lo rodea, un frío que no es de este mundo, porque en ese hospital de San Luis Potosí, en ese edificio viejo de la calzada de Guadalupe, las fronteras entre la vida y la muerte son delgadas, tan delgadas que a veces se cruzan sin que nadie se dé cuenta, y Luis aprendió, de la forma más terrible posible, que hay cosas peores que la muerte. Hay condenas que no terminan nunca, hay dolores que no sanan, y hay personas que, aunque sigan respirando, ya dejaron de vivir hace mucho tiempo. La última vez que alguien vio a Luis fue hace 3 meses. Dicen que dejó de ir a trabajar de un día para otro, que su departamento está vacío, que nadie sabe dónde está. Pero los trabajadores del turno nocturno de la clínica cuentan algo diferente. Dicen que a veces, en las madrugadas más frías, ven a 2 figuras caminando por el segundo piso, una mujer con uniforme blanco impecable y un hombre con uniforme de enfermero que camina a su lado, ambos con la misma mirada vacía, ambos con el mismo frío rodeándolos, ambos condenados a caminar por esos pasillos hasta que el edificio mismo se derrumbe, y tal vez, ni siquiera entonces podrán descansar. Continuamos. Hay cosas que uno escucha y prefiere no creer, historias que la gente cuenta en voz baja, como si al hablarlas en voz alta les diera vida. Pero cuando llegas a ciertos lugares, cuando caminas por ciertas calles al caer la noche, sientes que hay algo más, algo que no se explica con palabras simples. Y es que hay sitios donde el pasado no descansa, donde los eventos de hace siglos todavía resuenan en el aire como un eco que nunca termina. El barrio de Tlaxcala, en San Luis Potosí, es uno de esos lugares, y lo que le pasó a Adrián, un hombre común y corriente que vivía ahí, es prueba de que algunas leyendas nunca deberían ser investigadas. Adrián era una persona normal. Trabajaba en una tienda de abarrotes cerca del centro de San Luis Potosí, y vivía solo en una casa pequeña que había heredado de su abuelo, justo en el barrio de Tlaxcala. Tenía 32 años. Era callado, y no le gustaba meterse en problemas. Pero tenía una curiosidad que a veces lo metía en situaciones incómodas. Le encantaba la historia, sobre todo las historias de su barrio. Pasaba horas leyendo libros viejos y documentos que conseguía en bibliotecas o con vecinos ancianos que guardaban recuerdos de otras épocas. Fue en una de esas tardes de octubre, cuando el aire se vuelve frío y el cielo se oscurece temprano, que don Fermín, un vecino de casi 80 años, le contó sobre la bruja. Estaban sentados en la banqueta, tomando café, cuando el anciano señaló hacia la iglesia vieja del barrio. ¿Sabes qué pasó ahí?, le dijo don Fermín con voz ronca. Adrián negó con la cabeza. El viejo se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Luego suspiró y comenzó a contar. Hace muchísimos años, en tiempos de la colonia, vivía por aquí una mujer. No era como las demás. Sabía de hierbas, de curaciones, de cosas que la gente normal no entiende. Algunos decían que podía cambiar de forma, que se convertía en animal. Los españoles la llamaban bruja. La gente del barrio la respetaba, pero también le tenía miedo. Un día, todo se salió de control. Hubo una revuelta. La gente estaba cansada de la iglesia, de cómo los trataban. Y ella, la mujer esa, los convenció de que se levantaran. Fue el 18 de julio de 1599. Ese día muchos no fueron a misa. Se juntaron y fueron a enfrentar a los curas. Pero las cosas terminaron mal. Don Fermín hizo una pausa y miró a Adrián directo a los ojos. La agarraron. Un tal Gabriel Ortiz, uno de los españoles importantes de esa época, la jaló del pelo frente a todos y ordenó que la colgaran. Y así lo hicieron. La colgaron en la plaza y dejaron su cuerpo ahí por 3 días,
para que todos lo vieran. Para dar ejemplo, Adrián sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó después?, preguntó. El viejo soltó una risa amarga. Dicen que desde ese día su espíritu no descansa, que se aparece en el barrio, sobre todo en las noches oscuras. Algunos la han visto caminando por las calles viejas. Otros dicen que se mete en las casas. Hay quienes juran que si la ves algo malo te va a pasar. Yo no sé si es cierto, pero te digo una cosa, mijo. En este barrio, nadie habla de ella sin sentir miedo. Adrián intentó reírse, pero no pudo. Hay algo en la manera en que don Fermín lo contó que lo hizo sentir intranquilo. Esa noche, cuando regresó a su casa, no pudo dejar de pensar en la historia. Buscó en internet, en libros que tenía guardados, y encontró algunas referencias a la leyenda. Era cierto. Había registros de una revuelta en el barrio de Tlaxcala en esa fecha. Y había menciones de una mujer indígena que fue ejecutada por rebelión. Pasaron los días y Adrián no podía sacarse la historia de la cabeza. Cada vez que caminaba por el barrio, miraba las calles con otros ojos, las casas viejas, las paredes descarapeladas, la iglesia que había estado ahí desde hace siglos. Todo parecía más pesado, como si las piedras mismas guardaran secretos. Una noche, ya casi a las 11, Adrián estaba cerrando la tienda. Había sido un día largo y estaba cansado. Tomó su mochila y salió a la calle. El barrio estaba oscuro y silencioso. Las farolas apenas iluminaban, y había tramos completos donde la luz no llegaba. Adrián caminaba rápido, con las manos en los bolsillos pensando en llegar a casa y dormir, pero entonces escuchó algo. Un sonido extraño como un arrastre, pasos lentos detrás de él. Se detuvo y volteó. No había nadie. La calle estaba vacía. Adrián sintió que el corazón se le aceleraba. Siguió caminando, pero ahora más rápido. Los pasos se escucharon otra vez, esta vez más cerca. Adrián no quiso voltear. Apretó el paso y casi corría cuando llegó a la esquina de su calle. Al doblar, se atrevió a mirar atrás. Y ahí, bajo la luz débil de un poste, vio una figura. Era una mujer. Vestía ropas oscuras y rasgadas, y su cabello largo y negro le cubría parte del rostro. Estaba parada, inmóvil, mirando hacia donde él estaba. Adrián sintió que las piernas le temblaban. No podía ver bien su cara, pero algo en la manera en que lo miraba le hizo saber que ella lo había visto a él. Adrián corrió como nunca en su vida, sin voltear, sin pensar. Llegó a su casa, abrió la puerta con manos temblorosas, entró y cerró con llave. Se quedó parado ahí, respirando agitado, escuchando. Afuera, todo estaba en silencio. Pero Adrián sabía que algo había cambiado. Esa noche no pudo dormir. Los días siguientes fueron una tortura para Adrián. No podía dejar de pensar en lo que había visto esa noche. Intentó convencerse de que había sido su imaginación, que el cansancio y las historias de don Fermín le habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. Había visto algo real, algo que no debería existir. Empezó a notar cosas extrañas. Cuando llegaba a su casa por las noches, sentía que alguien lo observaba desde las ventanas oscuras de las casas abandonadas. A veces escuchaba susurros cuando no había nadie cerca, y lo peor era que cada noche, sin falta, escuchaba esos pasos arrastrándose afuera de su casa. Pasos lentos, pesados, que se detenían frente a su puerta y se quedaban ahí por horas. Adrián dejó de salir después de las 8 de la noche. Cerraba la tienda temprano y corría a su casa antes de que oscureciera. Pero eso no fue suficiente. La presencia se hizo más fuerte. Una madrugada, cerca de las 3, despertó con la sensación de que había alguien en su cuarto. Abrió los ojos y se quedó helado. Ahí, parada junto a su cama, estaba la mujer. Podía verla con claridad ahora. Su rostro era pálido, casi gris, y sus ojos eran completamente negros. No tenía expresión, pero Adrián podía sentir el odio que emanaba de ella. La ropa que llevaba estaba hecha jirones, manchada de tierra y algo más oscuro. Adrián no podía moverse. No podía gritar. Solo la miraba, paralizado por el terror. La mujer extendió una mano hacia él, y sus dedos eran largos como garras. Rozó su frente con una frialdad que le quemaba la piel. Entonces, ella habló.
Su voz era como un susurro rasposo que salía de lo más profundo de la tierra. Tú me buscaste, ahora me perteneces. Adrián sintió que algo se rompía dentro de él. La mujer desapareció, pero el cuarto quedó impregnado de un olor a tierra mojada y podredumbre. Adrián se levantó temblando y prendió todas las luces de la casa. No volvió a dormir esa noche. Al día siguiente, buscó ayuda. Fue con don Fermín y le contó todo. El viejo lo miró con tristeza y negó con la cabeza. Ya es tarde, mijo. Una vez que ella te elige, no hay manera de escapar. Yo te advertí que no te metieras con esas cosas. Adrián le suplicó que le dijera qué hacer, pero don Fermín solo repitió lo mismo. Es tarde. Desesperado, Adrián buscó a otras personas del barrio. Algunos no quisieron hablar con él cuando mencionó a la bruja. Otros le dijeron que rezara, que se fuera del barrio, que nunca volviera. Pero Adrián sabía que no podía irse. Algo lo ataba ahí. Cada vez que intentaba hacer planes para mudarse, sentía un peso en el pecho que lo dejaba sin aire. Las noches se volvieron insoportables. La mujer aparecía cada vez con más frecuencia. A veces solo se paraba en las esquinas de su cuarto. Otras veces se acercaba tanto que Adrián podía sentir su aliento frío en el cuello. Y siempre repetía lo mismo. Me perteneces. Adrián dejó de ir a trabajar. Se encerró en su casa con las luces prendidas todo el tiempo. Dejó de comer. Dejó de contestar el teléfono. Sus amigos fueron a buscarlo, pero no les abrió la puerta. No podía explicarles lo que estaba pasando. No lo entenderían. Una noche, mientras estaba sentado en la sala con todas las luces encendidas, escuchó que alguien tocaba la puerta. Golpes suaves pero constantes. Adrián no quiso abrir. Los golpes continuaron. 1 hora. 2 horas. Toda la noche. Y entonces, cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue peor. Adrián se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera y vio que la calle estaba llena de niebla. Una niebla espesa que no era normal. Y en medio de esa niebla, parada frente a su casa, estaba ella. Pero no estaba sola. Había otras figuras oscuras alrededor de ella. Sombras que se movían de manera extraña, como si no tuvieran forma definida. Adrián retrocedió, pero ya era tarde. Las luces de su casa comenzaron a parpadear. Una por una se fueron apagando hasta que quedó en completa oscuridad. Y ahí, en la oscuridad de su propia sala, sintió que algo lo tocaba. Manos frías lo agarraron de los brazos, del cuello, de las piernas. Intentó gritar, pero no le salió ningún sonido. Lo último que Adrián vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro de la bruja, acercándose al suyo. Y esa sonrisa. Una sonrisa horrible que le mostró dientes podridos y una boca que parecía un agujero sin fondo. A la mañana siguiente, los vecinos notaron que la puerta de la casa de Adrián estaba abierta. Entraron y lo encontraron en la sala. Estaba sentado en una silla, con los ojos abiertos, mirando hacia la nada. No respondía a nada. Los paramédicos dijeron que estaba en estado de shock profundo, pero no encontraron ninguna razón física para explicarlo. Lo llevaron al hospital, pero Adrián nunca volvió a hablar. Nunca volvió a moverse por su cuenta. Se quedó así, como una cáscara vacía, con la mirada perdida en algo que solo él podía ver. La casa quedó abandonada. Nadie quiso comprarla. Y en el barrio de Tlaxcala, la gente sigue contando la historia de la bruja, de la mujer que fue colgada hace siglos y que nunca perdonó, de cómo ella todavía camina por las calles oscuras, buscando a quienes se atreven a recordarla. Y de Adrián, el hombre que quiso saber demasiado y pagó el precio. Ahora, cuando cae la noche en el barrio, los vecinos cierran bien sus puertas, evitan mirar por las ventanas, y si escuchan pasos arrastrándose en la oscuridad, hacen como que no existen, porque saben que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, porque saben que la bruja del barrio de Tlaxcala sigue ahí, esperando, siempre esperando.